Buenas, hoy voy a hablar sobre la pregunta 5 de la guía de cirugía práctica, que trata sobre el resumen y conclusiones de trabajo de investigación de los siguientes temas: hemorragia posoperatoria, hilo paralítico posoperatorio, fiebre posoperatoria, infección de sitio operatorio. Quien les habla es Manuel Rubén González Salazar, eh, y empecemos. El primer artículo es hemorragia posoperatoria en histerectomía por patología benigna, estudio unicéntrico en el año 2017. Los autores son Azpeitia, Navarro, González Moreno, entre otros. El resumen nos dice que la histerectomía es una intervención quirúrgica más frecuente en ginecología. Es un procedimiento de bajo riesgo, pero las complicaciones que puede presentar son infecciones y hemorragia posoperatoria. Por lo tanto, el objetivo es evaluar la hemorragia posoperatoria durante la realización de histerectomías por patología benigna. El material y métodos que han utilizado es: en 2 años han recogido prospectivamente todos los casos de histerectomía realizadas en contexto de patología benigna en un único centro. Es un estudio descriptivo de características de pacientes y análisis univariado de hemorragia posoperatoria significativa, es decir, pérdida de hemoglobina mayor a 2 gramos por decilitro. En los resultados eligieron a 256 pacientes con histerectomías, 125 totales y 131 subtotales. La edad media de pacientes es 49.1 más menos 8.7 años. La tasa de hemorragia significativa fue del 62.5%, es decir, de 160 pacientes. Y el predictor de hemorragia significativa más claro es el de cirugía abierta, ya que no han existido diferencias significativas en el tipo de histerectomía, realización de anesectomía concomitante o el tiempo de cirugía. Lo que sí es la necesidad de transfusión ha sido mayor en pacientes con hemorragia por razones obvias, pero no la de reintervención. En conclusión, la hemorragia significativa en postoperatoria de histerectomía por patología benigna es frecuente. Aparece en la mayoría de pacientes, más del 50% de intervención. El impacto pronóstico en términos de transfusión sanguínea, reintervención o muerte intrahospitalaria es muy bajo. El único predictor de hemorragia postoperatoria identificada es la cirugía vía abierta. El segundo artículo es el uso de café, chicle y gastrografín en el manejo del hilio postoperatorio, revisión de la evidencia actual, 2016. Los autores son Flores, Campillo, Pellicer, Aguayo. El resumen nos dice que el hilio postoperatorio es una disfunción del intestino delgado tras el acto quirúrgico. Tiene una prevalencia de 5 a 30% en cirugía rectal. La producción de protocolos Fast Track para acelerar recuperación hicieron que aparecieran nuevas medidas, como el café, goma de mascar y gastrografín. El objetivo es revisar la situación actual y resumir la evidencia del café, el chicle y el gastrografín en el manejo del hilio postoperatorio. Material y métodos: se seleccionaron 44 artículos de base de datos de Medline, Cochrane y Scopus. Resultados: en el uso de café hay poca evidencia, solo 2 ensayos clínicos aleatorizados, de Müller y de Dulskas. El de Müller habla sobre que eligieron a 80 pacientes operados de hemicolectomía abierta o laparoscópica, en donde se encontraron que la evaluación de heces fue más precoz en el grupo con café en comparación al del agua. En cambio, en el de 105, en el de Dulskas, 105 pacientes operados por vía laparoscópica de tumoración de colon izquierdo, se encontró menor tiempo hasta el primer movimiento intestinal y tolerancia de alimentos sólidos. Esto es en comparación de café descafeinado a los pacientes que tomaron café descafeinado, café con cafeína y agua. El uso del chicle. Se ha hipotetizado que el mascar chicle tendría efecto activatorio de ondas peristálticas, pero hay resultados heterogéneos. SUA o Lee demuestran que hay resultados heterogéneos y que el inicio temprano de tolerancia oral enmascararía el efecto, y no hay evidencia en lo que es cirugía laparoscópica. En otros ensayos dedicados a la utilidad del chicle en la cirugía colorectal no existen diferencias significativas. Es más, advierten de posible efecto adverso como eructo o indigestión, que a pesar de no ser complicaciones, puede generar malestar en el paciente. El uso del gastrografín. Este era un contraste radiológico que era usado para estudio de radiografía del colon.
Y ahora, para el trato digestivo, mediante tomografía computarizada. Es un agente hiperosmótico y dice Averio, por ejemplo, hay diferencias significativas en el tiempo de resolución de síntomas y tiempo de estancia hospitalaria. Las conclusiones son, hay poca o escasa evidencia científica sobre utilidad de café y gastrografín para prevenir y tratar el ilio postoperatorio. En cuanto al chicle, sí hay más publicaciones al respecto, varias con metaanálisis, pero la conclusión es diferente en varios de ellos. Muestran resultados dispares y solo se centran en el postoperatorio de la cirugía colorectal y ginecológica. Por lo tanto, se recomienda que se hagan nuevos estudios, preferentemente ensayos clínicos aleatorizados, que es un nivel mayor de evidencia, que comparen y esclarezcan la utilidad de estas medidas. El tercer artículo es sobre fiebre postoperatoria. Su título es el índice CD64 como marcador de infección en pacientes con fiebre postoperatoria en el año 2018. Los autores son Vicente, Forest y Danzo, entre otros. En resumen nos dicen que la fiebre postoperatoria es frecuente y que se trata sobre la aparición de fiebre en primeros días tras intervención quirúrgica y se debe tanto a procesos infecciosos, daño tisular o fármacos. La correcta detención de los pacientes sin infección podría reducir la administración innecesaria de antibióticos. Por eso, el objetivo de esta investigación es evaluar la utilidad del índice CD64 en granulocitos como marcador de infección en pacientes con fiebre postoperatoria. El material y métodos es un estudio observacional prospectivo con cohorte de pacientes con fiebre postoperatoria. Eligieron desde los pacientes que presentaron del segundo a 21º día tras intervención quirúrgica, recogida durante los 14 meses. Para esto sacaron muestras sanguíneas durante 24 horas y sobre todo tras el pico febril para determinar índice de CD64. Se eligieron 50 pacientes, 28 pacientes con infección y 22 pacientes sin evidencia de infección. Encontraron que el PCR, la procalcitonina y el índice CD64 estuvieron elevados en pacientes con infección. Y también se añadió que la sensibilidad es mucho más alta en el CD64 en comparación a las otras pruebas, ¿no? Las conclusiones son que el índice CD64 es una excelente herramienta para diferenciar pacientes con infección entre los que desarrollan fiebre durante postoperatorio. Va a ayudar a la retirada de antibióticos con muy pocas probabilidades de presentar infección. La mayor utilidad está en los primeros días del postoperatorio por concentrarse en fiebre de causa ajena a infección. En resumen, la cuantificación de este índice va a ser de utilidad diagnóstica para diferenciar los fenómenos inflamatorios postquirúrgicos en comparación a lo que es infección establecida, ¿no? El cuarto y último artículo es la prevención de la infección de sitio quirúrgico, análisis y revisión narrativa de las guías de práctica clínica en el año 2017. Los autores son Gómez, Fernández y Navarro. El resumen nos dice que la infección de sitio quirúrgico es la infección relacionada con la asistencia sanitaria más prevalente en el entorno sanitario y que tiene una considerable morbilidad. El objetivo es describir la evidencia y grado de recomendación en las medidas preventivas desarrolladas en las 3 fases asistenciales del enfermo quirúrgico, preoperatoria, intraoperatoria y postoperatoria, así como las coincidencias y divergencias entre las mismas, ¿no? Material y métodos. La búsqueda se realizó en PubMed y en guías de práctica clínica. Se utilizó terminología MES y se realizó por un solo investigador. Los resultados, 4 de las medidas preventivas fueron recomendadas con alto grado de evidencia en todas las guías de práctica clínica. Las principales son eliminación adecuada del vello, profilaxis antibiótica, preparación del campo quirúrgico y normotermia. En conclusión, estos proyectos de seguridad del paciente han puesto de manifiesto que es obligado un cambio de cultura de la seguridad orientada al paciente. Existen suficientes evidencias para recomendar conjunto de medidas preventivas comunes. Sobre todo son 5 medidas avaladas por evidencia científica, de los cuales 3 son obligatorias: profilaxis antibiótica, antisepsia de la piel y eliminación del vello. Y 2 opcionales, que son la normotermia y la normoglucemia, que coinciden sobre todo en las guías de práctica clínica que han sido examinadas en esta investigación. Muchas gracias.